Hola, hoy hablaremos de Bendy, Bendy and Machine, a menudo abreviado como Batim o simplemente Bendy, es un videojuego de terror independiente desarrollado y publicado por Kindle Beast bajo el nombre del ficticio estudio de animación del juego, Hoidrew Studios Incorporated. 1.2 Inicialmente, fue lanzado a GameHolt el 10 de febrero de 2017, como el primero de 5 capítulos, con un lanzamiento completo el 27 de octubre de 2018. Un relanzamiento para consolas, publicado por Rooster Teeth Games, fue lanzado el 20 de noviembre de 2018, mientras que un puerto para móviles fue lanzado el 21 de diciembre del mismo año. Ambientado en la década de 1930, el juego sigue a Henry Stein, un animador jubilado que regresa a su antiguo estudio de animación tras recibir una invitación de su antiguo empleador, descubriendo una terrorífica pesadilla de dibujos animados traídos a la vida gracias a una máquina de tinta. Bendy and Machine recibió críticas mayormente positivas durante su lanzamiento inicial, siendo elogiado por su estética de la época e historia. En los meses posteriores a su lanzamiento, obtuvo rápidamente una gran cantidad de seguidores en plataformas como YouTube y Twitch, siendo finalmente aprobado para Steam a través de Steam Green League a mediados de 2017. Mercancía, así como un spin-off para móviles, fueron introducidos más tarde para promover aún más el juego. Mike Moore, el programador y co-creador del juego, lo describió como un éxito accidental. Cómo jugar. Editar Bendy and Machine es un juego de terror y supervivencia que utiliza una combinación de resolución de rompecabezas, exploración del entorno y combate para ayudar a Henry en su viaje a través del estudio de animación. Los jugadores exploran a través de una vista en primera persona y tienen acciones físicas limitadas, como correr y saltar. Se pueden recopilar diferentes elementos, algunos de los cuales son requeridos para realizar diversas tareas antes de continuar. Latas de sopa de tocino, una referencia al creador del juego, Tim Hadley, y su compañero, Mike Moore, también pueden ser recogidas tanto para desbloquear logros como para restaurar la salud de Henry si es lesionado. Principalmente, el combate se centra en una variedad de diferentes armas basadas en combate cuerpo a cuerpo, como un hacha o una pipa, o armas de largo alcance como una ametralladora. Todos los enemigos en el juego tienen diferentes niveles de fuerza y resistencia al daño, obligando a los jugadores a ser tácticos para mantenerse fuera de alcance y golpear cuando sea necesario. Henry puede esconderse dentro de armarios cuando haya enemigos cerca para recuperarse o permanecer fuera de su vista. Si recibe demasiado daño, el jugador puede escapar de la tinta que lo consume y reaparecer en una de las numerosas estatuas de Bendy que actúan como puntos de control. Además, los jugadores pueden encontrar numerosos registros de audio en todo el estudio que brindan más detalles sobre la historia del juego, en particular sobre el destino del estudio y sus empleados, similar a los sistemas utilizados en juegos como BioShock. Algunos de estos registros se encuentran escondidos y requieren una exploración adicional para descubrir las áreas secretas en las que a menudo residen. Argumento. Editar 30 años después de su jubilación, Henry Stein regresa a su antiguo estudio de animación, Hoidrew Studios, luego de recibir una invitación de su antiguo empleador, Hoidrew, para que le muestren algo importante. Llegando al estudio, Henry encuentra el lugar totalmente abandonado, descubriendo una gigantesca y misteriosa máquina de tinta, deduciendo que eso era lo que Hoey quería mostrarle. Durante sus intentos por encenderla, un horrorizado Henry encuentra el cadáver mutilado de Boris, un lobo de dibujos animados y uno de los personajes del estudio. Antiguas grabaciones de audio dejadas por el personal del estudio revelan que Hoey estaba participando en extrañas prácticas ocultas mientras creaba la máquina.
Después de completar los pasos necesarios para arreglar la máquina, Henry es repentinamente atacado por Bendy, un monstruoso demonio de dibujos animados y mascota del estudio. Henry intenta escapar de él mientras el estudio comienza a inundarse lentamente de tinta. Justo antes de llegar a la salida, el piso se derrumba debajo de Henry, enviándolo a una habitación subterránea donde encuentra un pentagrama satánico dibujado con tinta, antes de sufrir una serie de alucinaciones y desmayarse. Luego de despertarse, Henry explora el departamento de música y la enfermería del estudio, encontrándose con hostiles criaturas de tinta conocidas como buscadores y descubre que Sammy Lawrence, el director musical del estudio, aparentemente comenzó a adorar a Bendy como una deidad después de la instalación de la máquina de tinta. Tras drenar una escalera inundada de tinta para escapar, Henry es noqueado por un corrompido Sammy que se ha transformado en una criatura de tinta. Con la esperanza de restaurar su humanidad, Sammy planea sacrificar a Henry ante Bendy como una ofrenda. Sin embargo, el ritual falla cuando Sammy es atacado y aparentemente asesinado por Bendy. Liberándose de sus ataduras, Henry vuelve a escapar de Bendy, encerrándose en una habitación donde se encuentra con Boris vivo, y ambos se esconden en una habitación segura. Decididos a encontrar una salida, ambos ingresan al departamento de fabricación de juguetes del estudio, donde se encuentran con Alice Ángel, una desfigurada ángel de dibujos animados creada tras corromper a la actriz de voz del personaje, Susie Campbell. Separándose brevemente de Boris, Henry sigue a Alice Ángel hasta su guarida, donde ella explica que ha estado sacrificando a otros dibujos animados, incluyendo varios clones de Boris, para mejorar su apariencia deformada, ofreciéndole su libertad a Henry a cambio de algunos favores. Durante estas tareas, Henry es atacado frecuentemente por Bendy vagando por los pasillos. Los buscadores. Versiones deformadas de la pandilla carnicera, un trío de villanos de dibujos animados. Y una criatura humanoide hecha de tinta llamada el proyeccionista, creado tras corromper al proyeccionista del estudio, Norman Polk. Cuando todas las tareas son completadas, Henry y Boris ingresan a un ascensor para escapar, pero Alice Ángel revela sus intenciones de sacrificar a Boris para restaurar su apariencia, causando que el ascensor colapse y se estrelle. Mientras Boris intenta despertar a un inconsciente Henry, es repentinamente arrastrado por Alice Ángel a la oscuridad. Henry despierta entre los restos del ascensor estrellado, decidiendo ir a buscar a Boris. Mientras recorre la biblioteca del estudio, Henry se encuentra con varias criaturas benévolas de tinta conocidas como los Perdidos, que antiguamente eran empleados del estudio, desesperados por volver a casa. Finalmente, Henry llega a un gran almacén subterráneo que alberga prototipos para el parque temático de Bendyland, creado por el diseñador del estudio, Bertram Piedmont. Henry comienza a devolver la energía al almacén para poder acceder a una casa embrujada donde Boris se encuentra atrapado, pero es atacado por un corrompido Bertram encerrado dentro de una atracción del parque, siendo forzado a destruirlo. Poco después, Henry es nuevamente atacado por el proyeccionista, pero Bendy aparece y asesina a la criatura, pareciendo salvarlo. Entrando en la casa embrujada, Henry descubre que Alice Ángel ha transformado a Boris en un descomunal monstruo, viéndose obligado a matarlo. Una enfurecida Alice Ángel corre hacia Henry en un intento por matarlo con sus propias manos, solo para ser atravesada por una espada perteneciente a una segunda Alice Ángel llamada Allison Ángel y otro clon de Boris con un brazo mecánico llamado Tom, quienes encierran a Henry en su escondite, inseguros de dejarlo salir. Después de un tiempo en cautiverio, Henry gana su confianza lo suficiente como para recibir un espejo que revela mensajes ocultos dejados por empleados que intentaban escapar del estudio. Pronto,
Bendy descubre el escondite y Henry escapa, usando un bote de remos para cruzar un gran río de tinta, encontrando un pueblo hecho por las criaturas de tinta. Sin previo aviso, un enfurecido Sammy, revelando haber sobrevivido a su encuentro con Bendy, ataca salvajemente a Henry, pero es asesinado por Tom. Después de pelear contra un gran ejército de buscadores y perdidos junto a Allison y Tom, Henry se separa de ellos tras caer en las oficinas administrativas del estudio. Con más mensajes ocultos diciendo que consiga algo dentro de la bóveda de vídeos del estudio, Henry encuentra más grabaciones de audio revelando la verdad sobre la caída del estudio. Joey ordenó la construcción de la máquina de tinta después de que el estudio comenzó a tener dificultades financieras con la disminución de las ventas de sus dibujos animados. Su esperanza era usar la máquina para que los dibujos animados cobraran vida en el mundo real y pudieran interactuar con las personas. El primer intento de hacer esto resultó en Bendy, rechazado como una abominación debido a su falta de alma, después de lo cual Joey decidió usar las almas de sus empleados para mejorarlos, resultando en las criaturas de tinta y la bancarrota del estudio. Henry abre la bóveda, donde otro mensaje oculto revela que Bendy ha tomado algo de allí. Después de reunirse con Allison y Tom, Henry se despide de ellos al decidir aventurarse en la guarida de Bendy, la mismísima máquina de tinta, para recuperar el objeto, encontrando una grabación de audio dejada por Joey. El propietario del estudio revela que lo único que realmente puede destruir a Bendy es el objeto robado. Un rollo de película con el último capítulo de sus dibujos animados. De repente, Bendy aparece, transformándose en una gigantesca y terrorífica bestia de tinta para evitar que Henry reproduzca el rollo. Logrando evadir los ataques del demonio, Henry inserta el rollo en un proyector donde Bendy se ve obligado a verlo, desintegrándose mientras la máquina de tinta es totalmente destruida. Repentinamente, el juego cambia del estudio al interior de una casa llena de cartas y bocetos relacionados con los personajes y acontecimientos del juego. Henry camina a la cocina, donde se encuentra con un anciano Joey esperando para hablar con él sobre cómo tomaron dos caminos diferentes para llegar a este punto. Finalmente, Joey le dice a Henry que debe visitar el estudio de animación, ya que tiene algo importante que mostrarle. Cuando Henry abre la puerta, se encuentra entrando al estudio al comienzo del juego, repitiendo sus primeras líneas. En una escena después de los créditos, la cámara se enfoca en una imagen de Bendy, Boris y Alice Ángel que Henry le regaló a Joey por el gran éxito de sus personajes. Con la vista de una oxidada máquina de tinta en la esquina, la voz de una niña le pide a su tío Joey que le cuente otra historia. Personajes. Editar. El personaje del jugador y protagonista del juego es Henry Stein, interpretado por Tim Hadley, antiguo animador de Joey Drew Studios, quien regresa al estudio 30 años después de renunciar a la compañía. Debido a que el juego es jugado a través de una perspectiva en primera persona, la apariencia física de Henry es desconocida. Joey Drew, interpretado por David Eddings, el director ejecutivo del estudio, invita a Henry a regresar al edificio. Introduciendo la máquina de tinta en el estudio, Joey comenzó a mostrar un peculiar comportamiento a su alrededor, siendo descrito como un hombre de ideas, pero nada más por Henry. Otros personajes lo ven como un empleador poco ético y exigente perfeccionista, sin preocuparse de las condiciones de trabajo de sus empleados. Aunque actúa como un soñador excéntrico, el cuarto capítulo del juego prueba que esto solo es un engaño a través de una grabación. A Joey realmente se le presenta como un individuo cínico y codicioso que solo se preocupa por su propio éxito al atraer personas con la falsa promesa de cumplir sus sueños. El creador del juego, Tim Hadley, describió el mayor y peor defecto de Joey como su deseo infinito de hacer posible lo imposible. 3.
Otros miembros del personal del estudio son presentados a través de grabaciones de audio. Estos incluyen a Wally Franks, interpretado por Tim Hadley, el conserje del estudio. Thomas Connor, interpretado por Mike Moore, un reparador que construyó la máquina de tinta. Sammy Lawrence, interpretado por Aaron Landon, el director musical del estudio, que actúa como antagonista en el segundo capítulo, adorando a Bendy como una deidad, y regresando en el quinto capítulo. Jack Fine, interpretado por Bob Past, el letrista del estudio, transformado en un buscador hinchado en el segundo capítulo. Norman Polk, interpretado por Tim Hadley, el operador de proyectores del estudio, transformado en un monstruo conocido como el proyeccionista, apareciendo en el tercer y cuarto capítulo. 4-5 Grant Cohen, interpretado por Will Ryan, conocido como Lagames en YouTube, el contador financiero del estudio. Sean Flynn, interpretado por Sean McLaughlin, conocido como Jacksepticeye en YouTube, el diseñador de juguetes irlandés del estudio. Bertram Piedmont, interpretado por Joe J. Thomas, el arquitecto de un parque temático, quien aparece como antagonista en el cuarto capítulo. 6 Lacey Benton, interpretada por Lani Minella, la ingeniera del estudio. Y las actrices de voz del personaje de Alice Angel, Susie Campbell, interpretada por Alana Linaire, y su reemplazo, Alison Pendle, interpretada por Lauren Singer. Susie desempeña un importante papel antagónico en el tercer y cuarto capítulo, apareciendo como una malévola y deformada versión de Alice Angel. A través de las grabaciones de audio, se revela que ella fue reemplazada sin saberlo con Allison como la nueva actriz de voz de Alice Angel, lo que la hizo culpar a Joey por engañarla. 7 Susie mata a numerosos dibujos animados, cosechando sus entrañas para convertirse en una encarnación perfecta de sí misma, dirigiéndose específicamente a Boris, un lobo de dibujos animados. Allison aparece en el cuarto y quinto capítulo como una versión heroica de Alice Angel, conocida como Allison Angel. A lo largo del juego, Henry se encuentra con numerosos miembros del personal, transformados en monstruos hechos de tinta, o transformados en corrompidos dibujos animados del estudio. Varios de estos empleados aparecen en el cuarto capítulo, siendo conocidos como los perdidos, pero no muestran hostilidad hacia el jugador, aunque se vuelven antagónicos en el quinto capítulo después de la muerte de Sammy. Los enemigos comunes del juego son los buscadores, aunque otras variantes aparecen en las batallas contra jefes. El estudio ha creado varios personajes de dibujos animados ficticios que protagonizaron exitosos cortos animados mudos. El personaje titular es Bendy, un travieso demonio de dibujos animados y mascota del estudio, que aparece como el principal antagonista del juego. De hecho, el nombre de Bendy era un error tipográfico, creado cuando el programa de modelado en 3D, Blender, guardó el modelo del personaje con ese nombre. El quinto capítulo reveló que Bendy fue una creación experimental y sin alma de la máquina de tinta para traer a los dibujos animados al mundo real, siendo la única encarnación de Bendy creada en la máquina. Boris aparece como varios personajes en el juego. En el segundo capítulo, el jugador se encuentra con una versión benévola de Boris, que acompaña a Henry a lo largo del tercer capítulo. Otros clones de Boris se encuentran muertos en el primer y tercer capítulo, utilizados por Susie para lograr su perfección. Ella captura a Boris al final del tercer capítulo, transformándolo en una monstruosa y agresiva criatura en el cuarto capítulo, obligando al jugador a luchar contra él en una batalla de jefes. Otro Boris mecanizado llamado Tom aparece al final del cuarto capítulo y en el quinto capítulo, acompañando a Allison e implicado en ser Thomas Connor. La ya mencionada Alice Angel debutó en el segundo capítulo, con Tim Hadley describiéndola como toda una mujer. 8. El tercer capítulo presentó a la pandilla carnicera,
un trío de dibujos animados que actúan como villanos en los cortos animados de Bendy. Charlie, un humanoide no identificado. Barley, un marinero. Y Edgar, una araña. Ellos aparecen como antagonistas a partir del tercer capítulo como versiones deformadas de sí mismos, denominados Piper, Fisher y Striker, respectivamente. Bendy Enigmaderran. Editar un spin-off para móviles titulado Bendy Enigmaderran. Fue anunciado el 26 de enero de 2018 y fue lanzado para Android e iOS el 15 de agosto de 2018. 910 desarrollado por Carman Interactive en asociación con Joey Drew Studios Incorporated. Y Fatmojo, Bendy Enigmaderran. Presenta las versiones animadas de Bendy, Boris y Alice Ángel en un juego estilo carrera sin final, con 4 niveles con un diferente jefe monstruo de dibujos animados, así como artículos coleccionables y potenciadores, incluyendo latas de sopa de tocino que actúan como monedas para comprar habilidades, mejoras y posibles actualizaciones futuras. Otros medios. Editar cortos animados. Editar. Vídeos oficiales de una serie de cortometrajes animados basados en Bendy and the Ink Machine se han publicado desde el canal de YouTube de The Meadly, con animación realizada por la animadora, Timeteo. El primer cortometraje animado, Tombstone Picnic, fue lanzado como parte de la revelación del tráiler del tercer capítulo el 11 de agosto de 2017. 11. El segundo cortometraje, Aún Teddy Hinks, fue lanzado el 31 de octubre de 2017 para celebrar Halloween. 12. El tercer cortometraje, Snow Sillies, fue lanzado el 24 de diciembre de 2017 para celebrar Navidad. Un segundo cortometraje navideño, Kookie Kookin, fue lanzado el 24 de diciembre de 2018, un año después del lanzamiento de Snow Sillies. Uno de los canales de Rooster Teeth, Screw Attack, enfrentó a Bendy contra el protagonista titular de Cuphead en una pelea animada en su serie web, DBX. 13. Crossovers. Editar. Un crossover de Halloween, Hello Bendy, fue lanzado para el juego el 27 de octubre de 2017 por un tiempo limitado, presentando al antagonista de Hello Neighbor tomando el papel de Bendy en los 3 primeros capítulos e incluso reemplazando a Sammy Lawrence en el segundo capítulo. 14. El crossover terminó a finales de octubre de ese año. El co-creador del juego, Mike Moore, ha hablado sobre querer hacer un crossover con el videojuego Cuphead, que también utiliza animación Ruberose. 15. Mercancía. Editar. Debido al gigantesco éxito de Bendy and the Ink Machine, la mercancía de Bendy es producida por 2 compañías de comercialización, Fatmojo y Funko. Los productos fabricados por estas compañías incluyen peluches, juguetes, clips para colgar, ropa, figuras de acción, mochilas, entre otros. Todos los demás productos también se pueden comprar en la tienda en línea oficial de Joey Drew Studios Incorporated. Libros. Editar. Una guía titulada Joey Drew Studios Employee Handbook fue publicada por Scholastic el 30 de julio de 2019. Gracias por ver mi video. Suscríbete, dale like a este video solo si mi contenido te gusta.